conocimiento sobre genoma del cáncer sería vital para combatirlo antes de que aparezca. Las enfermedades raras son aquellas que se presentan en menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Un común denominador en ellas es la expresión de un gen defectuoso. Los diputados porteños aprobaron la creación de un registro de datos genéticos digitalizados para facilitar el esclarecimiento de delitos contra la integridad sexual. Sobre México, porque allí el gobierno ha reconocido una crisis forense dada la falta de bases de datos genéticos y de sexos. Transgénicos contra semillas criollas. Los campesinos aún se resisten a utilizar granos modificados. Aseguran que el daño a otros sectores productivos es inminente. El científico chino He Jiankui sale de prisión tras una condena de 3 años por crear los primeros bebés modificados genéticamente de la historia. Los primeros bebés modificados genéticamente de la historia. Genética, ¿para qué? Debates interdisciplinarios más allá del mapa. Episodio 7. Genética reproductiva. Entre los derechos reproductivos y la selección genética. Apoyamos el derecho de una pareja a acceder a la mejor información científica disponible que les permita tomar decisiones responsables y mejorar el futuro de sus hijos. Traer un hijo al mundo es duro. Existen infinitas cosas desconocidas e incertidumbres que pueden sentirse totalmente fuera de nuestro control. Algunas parejas pueden preferir no sumergirse a ciegas en este proceso emocionalmente tenso. Nuestra misión última es darle a los progenitores mayor claridad y reducir al menos una parte de los aspectos desconocidos y aterradores sobre los riesgos de salud de sus futuros hijos. Orchid está comprometida en combinar el uso de herramientas avanzadas con el consejo médico de nuestro empático y solícito equipo para ayudarte a concebir con mayor confianza y tranquilidad mental. Así declara sus principios la empresa Orchid, una compañía fundada en 2020 en San Francisco, California, con el objetivo de proveer a sus clientes diagnósticos reproductivos y embrionarios integrados que permitan minimizar los riesgos de tener un bebé con alguna enfermedad hereditaria o con alguna predisposición a determinadas condiciones complejas, generalmente concurrentes en la edad adulta, como la diabetes, la hipercolesterolemia o algunos tipos de cáncer. En este episodio discutiremos de la mano de 2 expertos en la temática algo de la historia de estos desarrollos y por qué hemos llegado hasta el momento presente, donde la reproducción está dejando de ser solo un deseo para convertirse en un plan y en un proyecto. Generalmente cuando uno habla de testeos genéticos hechos en el contexto preimplantatorio, uno tiende a pensar en el tipo de test que se hacen, por ejemplo, para verificar que los embriones estén saludables, que no tengan un problema cromosómico o en el caso de, por ejemplo, familias que estén haciendo fertilización in vitro, que tengan alguna enfermedad genética familiar, descartar que esos embriones tengan esa enfermedad. Estamos hablando de cosas como, fibrosis quística, enfermedades que están determinadas en general por una mutación o un solo gen, cambios en un solo gen. Escuchamos a Alejandra Petino Zapala, doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Comunicación Científica por la misma universidad y especialista en Genética, Derechos Humanos y Sociedad por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Argentina. Actualmente es investigadora postdoctoral en la Universidad de Heidelberg, Alemania, habiendo completado estancias postdoctorales previas en el Centro Alemán de Investigación sobre el Cáncer y en el Grupo de Filosofía de la Biología de la Universidad de Buenos Aires. Cuando hablamos de test genético preimplantacional, parece que nos refiriéramos a una única herramienta mágica que promete un bebé sano. Esa ilusión de unidad engaña. Bajo esa etiqueta conviven técnicas distintas dirigidas a pacientes distintos y orientadas a problemas distintos. Entenderlo no es un detalle técnico. Permite ver cómo la reproducción asistida ha mutado en las últimas décadas. La distinción básica es simple y decisiva. Diagnóstico frente a screening.
En el diagnóstico, el embrión porta una enfermedad heredada, familiar, grave y concreta. En el screening, porta una probabilidad, una estadística, un riesgo. Son las palabras de Mauro Turrini, sociólogo de la ciencia y la medicina en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos, IPP, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, e investigador asociado en el CERMES 3, en París. En su trabajo, Mauro explora las culturas, políticas y epistemologías, las innovaciones biomédicas, realizando trabajos de campo en los ámbitos de la genética, el diagnóstico, la anticoncepción y la medicina reproductiva. Sus intereses de investigación actuales incluyen la medicina algorítmica y el desarrollo de la nueva ola del screening genómico, en particular en el ámbito de la reproducción asistida. El diagnóstico genético preimplantacional nació en 1990 en una clínica pública de Londres. Se hablaba de diagnóstico con toda intención, entonces. Familias con problemas, con probabilidad altísima del 25% o del 50% de transmitir enfermedades severas como fibrosis quística, distrofías musculares, hemofilias o alteraciones cromosómicas estructurales. Aquí no hay quizá, hay casi seguro. Técnicamente hablamos de PGTM, enfermedades monogénicas. Ese uso generó un consenso social y político llamativo. Evitar sufrimiento, evitar enfermedad, evitar tragedias previsibles. En el Reino Unido, el diagnóstico ayudó incluso a legitimar la reproducción asistida dentro de una ley muy liberal que fue aprobada en 1991. Tal como nos relata Mauro, en la actualidad existen una cantidad de test genéticos que pueden realizarse al embrión durante tratamientos de reproducción asistida. Mientras que todos estos tests son referidos de manera genérica como test genéticos del embrión, sus usos son diferenciados, tienen orígenes e historias distintas y sus propósitos son disímiles. A grandes rasgos, podemos distinguir entre los test para enfermedades monogénicas hereditarias recién descriptos, usualmente conocidos como PGTM, los test para enfermedades poligénicas, nombrados como PGTP, de los que conversaremos más adelante, y los screenings cromosómicos, usualmente referidos como PGTA, de los que hablaremos a continuación. El PGTA es un test que no evalúa la presencia de enfermedades hereditarias en el embrión, como el PGTM recién descrito, sino que permite conocer solamente si la cantidad de cromosomas del embrión es la correcta, es decir, si el embrión bajo estudio tiene los 46 cromosomas distribuidos en 23 pares característicos de la especie humana. Este screening de la cantidad de cromosomas permite evitar transferir al útero embriones que posean una cantidad no estándar de cromosomas, es decir, una aneuploidía, evitando fallas de implantación y abortos espontáneos a repetición que son usualmente causados por una diferencia cromosómica. El PGTA permite también evitar transferir al útero embriones con una trisomía 21, es decir, un cromosoma extra en el par 21, lo que da origen al síndrome de Down. El screening genético preimplantacional, o técnicamente PGTA, tiene otra genealogía. No nace en un servicio público como el británico, sino en una clínica privada estadounidense. No se dirige a familias con enfermedades raras, sino a mujeres con infertilidad, especialmente con edad materna avanzada, abortos recurrentes o fallos de implantación. Su objetivo no es detectar mutaciones específicas, sino aneuploidías frecuentes, como la del síndrome de Down, que dificultan la implantación o terminan en aborto. Con ese cambio técnico, llegó un cambio discursivo. El diagnóstico decía evitar enfermedad. El screening dice optimizar probabilidades, aumentar tasas de éxito, reducir abortos y, por último, asegurar un bebé sano. Es el lenguaje de la estadística, de la eficiencia y de la gestión de riesgo. El embrión deja de ser un destino familiar para convertirse en vector probabilístico. El diagnóstico evita un daño concreto. El screening intenta optimizar el futuro. La diferencia no es técnica, es política.
revela la mutación de la reproducción asistida y, en realidad, de la reproducción tout court. En España, el PGTA ya no es un lujo extravagante, sino una opción estándar dentro de un ecosistema de add-ons, servicios complementarios que mujeres y parejas pagan para optimizar sus tratamientos. La Human Fertility and Embryology Authority, un organismo gubernamental independiente que regula el uso de las tecnologías reproductivas y genéticas en el Reino Unido y que es modelo de legislación para muchos países del mundo, define a los add-ons o tratamientos adicionales como tratamientos opcionales, no esenciales, que pueden ser ofrecidos adicionalmente a aquellos tratamientos de fertilidad probados. Este organismo desarrolló un sistema de calificaciones que permite conocer la eficacia de estos tratamientos adicionales para el logro de un embarazo. Actualmente, ninguno de los tratamientos adicionales evaluados por este organismo, dentro de los que se incluye el PGTA o test de aneuploidías, poseen la evidencia científica necesaria que permita afirmar que son útiles para aumentar las chances de concebir en todos los casos. Esa economía de add-ons ha marcado la reproducción asistida en la última década y abre varios frentes. Primer nudo, el acceso. En el sector privado, el PGTA circula con normalidad. En la sanidad pública, el paisaje cambia. El acceso está muy limitado, prescrito bajo criterios clínicos estrictos y solo en algunas comunidades autónomas. El mensaje implícito es transparente. Si lo quieres de verdad, págalo en la privada. Ese desplazamiento de la decisión clínica hacia el poder adquisitivo no es menor. Forma parte de la política reproductiva contemporánea, donde la selección del futuro no depende de derechos, sino del mercado. El resultado es un problema de justicia reproductiva que la regulación debería mirar de frente. Mientras tanto, la ley española 14 del 2006 reguló con precisión el diagnóstico genético, pero dejó el screening en un espacio ambiguo de autorregulación privada. No hay guías oficiales claras, no hay consensos clínicos sólidos, no hay criterios públicos sobre a quién ofrecerlo. Su utilidad clínica, además, es controvertida. Organismos como la HFEA, la Human Fertility and Embryology Agency británica, no recomiendan su uso generalizado y señalan beneficios muy limitados para mujeres jóvenes o sin antecedentes. En España no hay limitaciones para su uso. Resultado, una tecnología muy utilizada, cara, desigual en el acceso, poco regulada y con una evidencia más frágil de lo que se admite en público. De ahí la pregunta incómoda, ¿avance médico o deriva de mercado? Una deriva que va varios pasos por delante de la regulación y quizá también de la ciencia. El PGTA o diagnóstico de aneuploidías del que habla Mauro también ha incrementado mucho su uso en América Latina. Aunque no existen cifras oficiales, los datos de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida muestran que la cantidad de ciclos de fecundación in vitro en los que se utilizó algún tipo de test genético del embrión, siendo siempre el PGTA el test del que más ciclos se realizan, aumenta de manera sostenida desde 2007, cuando se hizo PGT en 559 ciclos, hasta 2019, en el que hubo 14.135 ciclos de reproducción asistida en los que se usó alguna forma de test del embrión. Un tercer tipo de test genético, del que hablaremos a continuación, es el llamado PGTP, el test para las condiciones poligénicas. Imbuido también en la lógica del riesgo y las estadísticas de las que hemos hablado antes, el test para dolencias poligénicas es un paso más en la gestión a futuro de la reproducción y los embriones. El National Human Genome Research Institute de Estados Unidos
define una puntuación de riesgo poligénico como aquella que utiliza solamente información genómica para evaluar las probabilidades de que una persona tenga o desarrolle una afección médica particular. La puntuación de riesgo poligénico de una persona es el cálculo estadístico que se basa en la presencia o ausencia de múltiples variables genómicas, sin tomar en cuenta factores ambientales u otro tipo de factores. Estas puntuaciones también pueden atribuírsele a los embriones in vitro. Lo que sucede es que en los últimos 15, 20 años, la genética se empieza a mover de estas condiciones estrictamente genéticas hacia tratar de predecir riesgo de características y enfermedades que son más complicadas, más complejas, que por ejemplo son determinadas por una interacción entre varios genes y efectos ambientales al mismo tiempo. Por lo tanto, lo que pueden decir es más acerca de un riesgo que una certeza de que la persona va a desarrollar alguna enfermedad o que va a tener una cierta característica. La cuestión es que en los últimos años esto se trasladó también al terreno de la fertilización in vitro, donde hay empresas que están ofreciendo este tipo de testeos a parejas o personas que están haciendo fertilización in vitro para elegir un embrión. Lo que les dicen es, bueno, nosotros podemos con este tipo de testeos elegir el embrión que tenga menor riesgo de distintas enfermedades. Y estamos hablando no de enfermedades genéticas, sino estas enfermedades de comienzo adulto, como podría ser, no sé, diabetes, hipercolesterolemia y cosas así. Estamos hablando de patologías que comienzan a los, 40, 50 años, que tienen un componente ambiental enorme, donde es realmente muy difícil saber cuánto es genes, cuánto es ambiente, cuánto es la interacción de las dos cosas. Y ellos lo que ofrecen es decirte, hacer como un ranking de todos los embriones que uno tiene y elegir el, entre comillas, mejor o los mejores de ellos. Y por supuesto está muy en duda, las asociaciones científicas no validan esto. En general la recomendación es no confiar en este tipo de testeos. Si el PGTA ya parecía frontera, la siguiente pantalla es el PGT-P, donde P está por poligénicos, es decir, el screening embrionario genético basado en rasgos poligénicos. Aquí no hablamos de mutaciones puntuales ni de cromosomas de más, como el síndrome de Down, sino de probabilidades distribuidas en una multitud de variantes genéticas. No se trata de evitar enfermedades graves y concretas, sino de optimizar susceptibilidades, riesgo cardiovascular, riesgo metabólico, riesgo psiquiátrico. Es el léxico del seguro aplicado a la salud del embrión y a la del futuro niño. Y el paso de susceptibilidades a rasgos numéricos es muy corto, de la diabetes a la altura, de la altura a la inteligencia o al color de los ojos. Según un periodista de The Guardian, hay laboratorios que ya ofrecen estas opciones, aunque no lo comuniquen públicamente porque son demasiado controvertidas. Los problemas que plantea el PGT-P no son solo técnicos, son políticos. El PGT-P es ante todo una ideología que concibe el futuro humano como un producto susceptible de mejora incremental. Los diferentes tipos de diagnósticos genéticos de los que hemos estado hablando ofrecen un mapa de acceso diversificado a lo largo del mundo occidental. Mientras que en España y en Europa en general es posible acceder al test para evitar graves enfermedades monogénicas a través de la salud pública, en Argentina, México o incluso Estados Unidos, esto puede demandar costos adicionales que deben ser pagados por los pacientes que puedan hacerlo, de manera privada. Lo mismo ocurre en todos estos países con el test de neuploidías, PGTA. Se ofrece cada vez más de rutina, pero con pagos a cargo del bolsillo de los pacientes. El PGT-P, por el contrario, no es, al menos todavía, un estudio de rutina en ningún lado, aunque algunas clínicas pueden ofrecerlo a altos costos. Preguntamos a Alejandra y Mauro por temas de acceso, cobertura, masificación y disponibilidad de todos estos tests y así nos respondieron. En cuanto al uso del test, es bastante difícil tener datos concretos. No es barato,
es decir, que no es algo que será accesible a toda la población. Hasta donde entiendo, el año pasado una de las compañías que lo ofrecía estaba cobrando por el test solo, sin el tratamiento de fertilización in vitro alrededor, unos $2.500. Lo probé por ahora un par de compañías, hay un par de ellas que se enfocaban en temas de salud, como mencionaba antes, enfermedades de comienzo adulto como diabetes, como hipercolesterolemia, algunas enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, esquizofrenia. Y luego se destapó básicamente que había al menos una empresa más que lo estaba ofreciendo para coeficiente intelectual, predicciones de coeficiente intelectual, y una vez que eso se destapó, la empresa salió a la luz y empezó a ofrecerlo más abiertamente. Estas empresas en general creo que están todas radicadas en Estados Unidos. Sin embargo, por cómo funciona el mundo globalizado, pueden ofrecer este producto a otros países a través de las fronteras, y hasta donde entiendo están ofreciéndolo a todos los países en los que puedan venderlo, incluyendo Argentina. O sea, en Argentina no se realiza el procedimiento en sí, el testeo, sino que hay intermediarios en clínicas de fertilidad, por ejemplo, que ofrecen la fertilización in vitro y luego envían los embriones a que sean testeados y la implantación se realiza en el país. Hasta donde sé, no hay ninguna clase de cobertura médica porque esto no está pensado para familias que realmente tengan un problema médico que requiera este tipo de intervención, y además no está validado como un test científicamente riguroso ni nada de ello. El uso del PGTA en España se está expandiendo a lo grande. Los datos lo confirman. Durante años, el PGT fue residual en España. A partir de 2014, la curva se dispara. Según el registro de 2022 de la Sociedad Española de Fertilidad, la SEF, se iniciaron más de 20.500 ciclos con PGT, más del 12% del total, y casi el 90% fueron PGTA. Si sumamos más de 13.000 descongelaciones de embriones procedentes de PGT, hablamos de casi 35.000 ciclos en un año, aproximadamente una tercera parte de los ciclos sin donación. Eso ya no es un extra, es una rutina. Luego está el precio. No es simbólico. Depende del número de embriones, de la clínica, del formato comercial. Algunas lo empaquetan en packs premium. Pero hablamos de entre 1.000 y varios miles de euros añadido al tratamiento. Y eso sin contar el coste previo del propio tratamiento. Aquí el screening embrionario se convierte también en una economía moral de riesgo. Quien puede, selecciona. Quien no puede, confía en el azar. Ya lo vimos con los números. Aunque no sea mayoritario, el PGTA es un extra muy común. Aquí el punto interesante no es solo que se use más, sino por qué se ha vuelto casi rutinario. La respuesta tiene por lo menos dos capas: médica y comercial. Empezamos por lo médico. Algunas clínicas presentan el screening como una forma de aumentar tasas de éxito, reducir abortos y asegurar un bebé sano. Tras palabras mágicas de reproducción asistida. ¿Quién va a decir que no? La segunda capa es la comercial. En una investigación que hice junto con Jorge Otingavín y Astrid Boe-Utel sobre la comunicación online de las clínicas, lo que vimos fue muy nítido. El PGTA se vende con una retórica de optimización y responsabilidad genética. No se distingue entre enfermedades cromosómicas y enfermedades genéticas, detalle menor para marketing, pero crucial para medicina. Y se apela directamente a la idea de hacer lo correcto para tu futuro hijo. El resultado es una comunicación que oscila entre divulgación médica y discurso comercial. A veces informa, a veces persuade y a veces hace las dos cosas a la vez. Y cuando el límite es difuso, el mensaje cala. Si puede bajarlo, hazlo. Si no lo haces, quizá estés fallando a tu futuro hijo. Si hay bebés sanos, hay padres responsables. Y si hay padres responsables, hay clientes potenciales. Ahí entra en el género.
Nos sorprende que las mujeres sean el target ideal de un discurso basado en responsabilizar al paciente sobre la salud de su futuro hijo. La edad materna avanzada juega un papel fundamental en este sentido. Se presiona a las mujeres arriba de los 35 o 40 años porque tienen un riesgo cromosómico más elevado. El mensaje es claro. ¿Has llegado tarde a la decisión reproductiva? Entonces aumenta el riesgo. ¿Quieres reducirlo? Aquí está la técnica. Si no, la responsabilidad recae sobre tus hombros. La cuestión de la explícita responsabilización que estas técnicas de testeo genético implican para los propios públicos que las solicitan o que podrían eventualmente solicitarlas es una constante que nos presentan los analistas consultados. Un segundo problema que surge del uso de estas tecnologías tiene que ver también con los mandatos que esto significa para personas que están haciendo ya sea tratamientos de fertilidad o bien que quieren tener descendencia. Y la idea, y esto es algo que está explícito en la narrativa de las compañías que ofrecen este tipo de test y también en el discurso de muchas personas que defienden el uso de estos test, es que uno debería garantizar que su descendencia tenga sus mejores genes, básicamente, que su descendencia reciba la mejor herencia genética posible. Entonces, lo que esto hace es poner a personas que quieren tener hijos en la situación de pensar que si no utilizan este testeo, están incurriendo en un daño moral hacia sus hijos, sus futuros hijos. Y por supuesto generar un montón de culpa, eventualmente, si desarrollan alguna enfermedad en el futuro, o si tienen algún problema de algún tipo. Tenemos al presidente de Estados Unidos diciendo que los latinos tienen genes que los hacen cometer crímenes. Tenemos todo este movimiento Make America Healthy Again, donde básicamente a partir del coronavirus empezó este sálvese quien pueda, donde, bueno, si sos saludable, si te cuidaste, porque además la salud es algo que estrictamente parece ser una decisión individual. Si te cuidaste y sobrevivís bien, y si no, bueno, te hubieses cuidado. Y en ese contexto me parece que esto es una forma más en que se alimenta esta idea de que, bueno, la salud es algo que es responsabilidad de uno, que está en los genes, que no tiene nada que ver con ningún factor social ni ninguna inequidad sistémica, y donde se alimenta esta idea de que, bueno, si hay un problema, si hay una jerarquía social, no es que haya un problema sistémico, son tus genes. Y aquí aparece el giro político más interesante. Cuando todo puede controlarse, el deber de controlar pasa al individuo. Y reproducción casi siempre a la mujer. Si existe un test, existe la responsabilidad de usarlo. La reproducción ya no es deseo, es gestión. Gestionar riesgos, gestionar tiempos, gestionar futuros para su propia familia. Por eso, el PGTA no está solo. Convive con el test prenatal no invasivo, con la ecografía avanzada, con analíticas y con un conjunto de técnicas que componen un protocolo biomédico contra la incertidumbre. Y cuando la incertidumbre desaparece del campo médico, reaparece en el campo moral. Hiciste lo suficiente, elegiste bien, preveniste lo que debías. Lo fascinante es que todo esto se presenta bajo la bandera de la autonomía reproductiva. Pero es una autonomía muy peculiar. Una autonomía que implica responsabilidad reproductiva. Si puedes prever, debes prever. Si puedes evitar, debes evitar. A muchos puede parecerles que este lenguaje del riesgo, de la responsabilidad, de la selección de embriones y de la mejora de ciertas características de lo humano tiene inquietantes reminiscencias con el lenguaje de la eugenesia. Preguntamos a nuestros expertos sobre el tema y esto es lo que nos dijeron.
Por supuesto que hay mucha preocupación por el costado eugenésico que tienen este tipo de prácticas. Incluso quienes las defienden muchas veces aceptan que esto es una forma de eugenesia y de hecho para ellos es una forma de eugenesia que no es problemática porque no está impuesta desde arriba. Entonces, básicamente al ser voluntaria, hacer algo que los individuos deciden por sí mismos, ellos consideran que está bien, que es positiva y que no hay un problema ahí. Vale aclarar que las empresas no dicen esto, las empresas en general se enfocan únicamente en la salud de esos embriones o esos bebés. Pero después hay otro costado que en general está más articulado con el tecnooptimismo, con este costado pronatalista, que realmente dicen que quieren tomar control de la evolución humana, que quieren que la próxima generación sea más saludable, más inteligente, etcétera, y ellos lo ven como una forma de eugenesia que está perfectamente bien. Por supuesto, el problema acá es que eso corresponde a una visión de la eugenesia que es muy corta de vistas, realmente que no tiene mucho contexto histórico, porque sabemos que incluso cuando la eugenesia llevó a genocidios, a esterilizaciones y demás, a su vez convivía con otra forma de eugenesia más, entre comillas, positiva, así es como se lo llama, que tiene que ver con decirle a ciertas personas que deberían reproducirse más porque se las considera de mejor calidad genética. Por supuesto, esto es problemático igual, aunque sea voluntario al fin y al cabo, porque lo que está haciendo es establecer una suerte de jerarquía biológica que ellos consideran la base de una jerarquía social. Es decir, si nosotros vemos que en la sociedad hay personas que tienen acceso a más dinero, a mejores puestos, que tienen mejor salud y demás, todo eso no tiene nada que ver con una inequidad social ni con ninguna dinámica social, sino que es biológicamente heredado. Entonces, esta es una de las bases de todas las formas e implementaciones de la eugenesia, es transversal a todas ellas, que es la transformación de dinámicas sociales en algo biológico. Y esto es extremadamente problemático porque si la inequidad que vemos alrededor nuestro todos los días, si nosotros creemos que esa inequidad es biológica, entonces no podemos hacer nada para cambiarla. El mayor problema que tienen este tipo de tecnologías es que están alimentando esa idea, básicamente. Y, por supuesto, hay una preocupación extra que es que estamos viendo cómo aumenta el autoritarismo a nivel mundial alrededor nuestro, y entonces es muy difícil creer que estas formas de eugenesia van a quedar únicamente en lo voluntario. Es difícil creer que esto no pueda terminar mal de una forma u otra, porque de cualquier forma se está estableciendo también este mandato que mencionaba antes. Es realmente problemático en todo sentido. Si ampliamos el foco, el PGTA ya no habla de genética, habla de cómo pensamos el nacimiento. Durante siglos, la reproducción fue territorio del azar, del misterio, del destino. Hoy es territorio del control, de la transparencia, de la predicción y de la planificación. Y el screening embrionario es un síntoma muy nítido de ese giro cultural. Lo que está en juego no es solo un embrión, sino la moral de riesgo. Vivimos en sociedades que convierten el futuro en un problema técnico y el azar en una amenaza. La reproducción asistida es, en este sentido, la versión biológica de un fenómeno civilizatorio más amplio. Anticipar lo que aún no existe y corregirlos antes de que llegue. Aquí, la tecnociencia deja de ser una herramienta para curar y se convierte en una herramienta para diseñar futuros preferibles. No estamos ante la eugenesia estatal del siglo XX, sino ante una biopolítica suave, liberal, que no impone, sino que invita, que no obliga, pero responsabiliza. Para terminar, pedimos a nuestros entrevistados que nos indicaran cómo veían el futuro de estas técnicas y así nos respondieron. Una de las preguntas que en general surgen cuando converso de este tema con otra gente y cuando digo que me parece que este tipo de testeos no son médicamente rigurosos y que no van a ser efectivos en realmente hacer lo que ellos
creen o prometen que pueden hacer, es que la gente me dice, bueno, entonces ¿cuál es el problema? O sea, no van a poder generar un subgrupo de superhumanos más saludables o más inteligentes o más bellos o lo que sea, entonces no hay problema. Y para mí el mayor problema es que instalen la idea de que eso se puede hacer. Si la gente compra este discurso de que los niños de Silicon Valley o de los millonarios o lo que sea son más saludables o más inteligentes o más bellos o lo que sea porque son genéticamente mejores, eso oculta todas las razones sociales de esa disparidad. Básicamente lo que a mí me preocupa es que estemos trasladando un problema social al terreno de lo biológico, creyendo que si hay desigualdades, si de pronto estos chicos son más saludables o tienen mejores trabajos, mejor posición socioeconómica, eso se debe a que fueron generados con esta tecnología porque son inherentemente genéticamente mejores. Desde el punto de vista técnico, el PGTA no parece tener freno. Lo que hoy no funciona se perfeccionará mañana. Y lo que no pueda perfeccionarse se rodeará de innovaciones complementarias, biopsia más tardías, métodos no invasivos, inteligencia artificial. Es el producto de décadas de investigación obstinada para expandir una técnica pensada para familias con enfermedades hereditarias a cualquiera con problemas de fertilidad. Esta innovación no es solo un acontecimiento técnico, sino un proceso que bebe del régimen cultural de riesgo en el que vivimos. Si el embarazo se entiende como un territorio a gestionar y el nacimiento como un proyecto optimizable, la genética ocupará un lugar cada vez más central. No porque sea imprescindible, sino porque encaja con la sensibilidad contemporánea hacia el control del futuro. Ese deseo de control además atrae capital. Hay una alianza entre este modelo cultural, entre estos valores culturales y el sistema económico. En particular, la reproducción asistida está en el centro de una ola de financiarización bioeconómica, asociada a tasas de innovación muy importantes. Si un algoritmo promete seleccionar mejor, se usará. Si promete subir tasas de éxito de ciclos de fertilización in vitro, se venderá. La innovación biotécnica avanza por ciencia, pero también porque tiene un ecosistema económico y cultural que la empuja. Sin embargo, hay un obstáculo simbólico aún sin resolver. Seleccionar embriones con los que compartimos ADN toca fibras éticas profundas. En la reproducción asistida, el embrión se personaliza como futuro hijo y al mismo tiempo se criba, se selecciona, se descarta. Esa tensión debe disolverse para que la técnica se normalice. ¿Y cómo se disuelve? Con invisibilización y rutina. Si algún día se puede analizar embriones sin biopsia, por ejemplo, sin daño o con un coste que no sea prohibitivo, la pregunta ya no será ¿por qué hacerlo?, sino ¿por qué no? Lo extraordinario se volverá rutinario y lo rutinario casi obligatorio, en silencio. Por eso, el futuro del PGTA no depende tanto de la genética como del tipo de sociedad que estamos construyendo. Una sociedad que tolera el azar o una que lo expulsa. Una que vive el nacimiento como destino o como proyecto. Una que aspira a depurar cualquier enfermedad genética o una que acepta cierto grado de vulnerabilidad. Algo que me parece importante es intentar no creer que esto es algo simplemente marginal. Por supuesto, decía antes que no creo que este tipo de testeos vayan a convertirse en algo a lo que todo el mundo acceda, y tampoco creo que vayan a ser efectivos en términos de generar super niños, super inteligentes y saludables. Pero a su vez, si uno considera que esto está ocurriendo en un contexto donde a nivel mundial estamos viendo un aumento de discursos eugenésicos y racistas, entonces ahí forma parte de todo este entramado, ¿no?
Personalmente, no creo que el PGTP vaya a difundirse masivamente en la práctica clínica. Hay límites técnicos y económicos importantes antes incluso de los dilemas éticos. Pero su mera existencia ya tiene un impacto cultural y político relevante y merece una reflexión. Su mensaje es nuevo. Cada cual debería tener el mejor hijo posible dentro de su espectro genético, dentro de su potencial biológico. La fundadora de uno de esos laboratorios lo escribió en Twitter X, sin rodeos. Cito: el sexo es por diversión y el screening de los embriones es por los niños. Será una locura no hacer screening para estas cosas. Así escribió. Y ese mensaje revela algo incómodo. La reproducción asistida es un proyecto. Y es un proyecto que está asociado a un modelo premium, donde el acceso al futuro biológico se estratifica. No es ficción literaria, es lógica económica. Y toda lógica económica aplicada al nacimiento termina siendo política. Por eso la pregunta pertinente ya no es si estas técnicas serán posibles, sino quién podrá usarlas, con qué legitimidad y bajo qué moral del futuro. Lo biológico nunca es solo biológico, es la forma en que una sociedad decide qué vidas imagina, qué vidas acepta y qué vidas considera preferibles. Quizá algún día escuchemos que el azar ha sido derrotado. Conviene entonces preguntar a qué precio. ¿Cómo habrán cambiado los servicios de cuidado y de reproducción? ¿Quién habrá cargado con la responsabilidad de gestionarlo? ¿Qué desigualdades habrá producido y qué vidas habrán quedado fuera? Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Los y las esperamos en nuestro próximo capítulo. ¿Genética para qué? Es una producción del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Conducida por Ana Mínez y Lucía Ariza. Los contenidos son coproducidos con la especialización de Genética, Derechos Humanos y Sociedad de la Universidad Nacional 3 de Febrero en Argentina. Idea original, Ana Mínez. Investigación, Ana Mínez y Lucía Ariza. Diseño sonoro, dirección y voz adicional, Víctor Manuel Méndez. Asistentes de producción, Sara García Méndez, Ariadna Gallardo y Miguel Ángel Nava. Diseño gráfico, Amanali Cornejo Vázquez.